Muy buen día, estudiante. Les saluda la profesora Doris Maldonado, docente del área de Ciencias Sociales. Hoy impartiré la clase de Ciencias Sociales de séptimo grado con el tema Descubrimiento, Conquista y Colonización. Saberes previos. ¿Qué es conquista? Dentro de la historia se denomina conquista el proceso mediante el cual, en consecuencia de un conjunto de operaciones bélicas, un ejército logra someter a la población de un territorio para su dominación política. La historia está plagada de dinámicas de conquista, dominaciones y resistencias de luchas por obtener el control sobre una región por, por diferentes conquistadores dentro de una nación. ¿Qué es colonización? Cuando estamos hablando de colonización, son las riquezas de América que permitieron que toda Europa creciera, no solo en España y Portugal. España fue la que empezó la colonización e incluso la que logró conquistar la mayor parte de América, debido a que fue el país que obtuvo el patrocinio del viaje del descubrimiento por medio de los reyes católicos. Estos conflictos tuvieron llamadas causas justas de guerra contra los indígenas, basadas en las doctrinas del derecho natural europeo, y cuyos pilares eran superiores a los de los estados europeos, lo que es de la ley natural por los indios, la predicción de la fe religiosa y la perseverancia frente a los sacrificios humanos en América. Esto, este proceso de colonial dio lugar al régimen eh, virreinales y coloniales que resultaron en aislamiento de la cultura de la mayor parte de la población indígena y sus sumisiones ante las potencias conquistadoras. Las riquezas de América permitieron eh, este proceso dio lugar a la importancia de nuevos productos agrícolas en Europa. De igual forma, también la economía en los ámbitos europeos y otros continentes regula la llegada de la variedad de los diversos productos, ¿verdad? Como conquista en América se denomina el proceso de dominación de los pobladores y civilizaciones indígenas del continente americano por parte del conjunto de potencias europeas, principalmente España, Portugal, Gran Bretaña, Francia, que se inició en el siglo XV con los viajes de Cristóbal Colón y que debería en el proceso de colonización del continente con el constantemente establecimiento de sistemas de dominación colonial y la implantación de la región, lo que son las lenguas en las instituciones europeas, lo cual por su parte derivó en procesos colaterales de genocidios naturales. Lo que estamos hablando de lo que es la conquista, ¿verdad? Eh, Son diferentes los tipos de conocimiento dentro de que lo fue la conquista y lo que fue la colonización en el siglo XV. Descubrimiento, conquista y colonización. Definición. El descubrimiento de América fue un proceso histórico en el que distintos grupos expedicionarios europeos llegaron al territorio americano, a pesar de ser un término ampliamente criticado por su exactitud. Denomina descubrimiento a este periodo porque en ese momento América constituía un territorio desconocido para los europeos, aunque algunos estudios planteaban la posibilidad de que hayan existido otros grupos como los vikingos que pudieron haber venido a América tiempos atrás. Expectativas de logro. Fortalecen su identidad nacional a través del conocimiento de la historia de Honduras. Descubrimiento, conquista y colonización. Cuando estamos hablando de lo que es la de lo que es la conquista, esto quiere decir que en esta consecuencia son muchas las consecuencias que se vivieron para lo que fue el descubrimiento de nuestras tierras, de Cristóbal Colón, que fue en el cuarto y último viaje. La gran mayoría de las poblaciones asentadas en Centroamérica pasaron a formar parte del imperio colonial español. Tanto el descubrimiento como la conquista fueron fenómenos que hay que entender dentro de la perspectiva de la historia española. En esta consecuencia estaríamos los principales elementos económicos.
y políticos que conllevaron el descubrimiento de América. En el 12 de octubre de 1492, navegantes españoles bajo el mando de Cristóbal Colón divisaron por primera vez las tierras americanas. Medio siglo más tarde, casi todo el hemisferio americano, en parte ocupado por extraordinarias civilizaciones, se llamaba bajo el dominio español y portugués. Descubrimiento de Honduras. Cuando nos vamos al descubrimiento de Honduras, en esta secuencia estudiaremos los principales elementos económicos y políticos que llevaron al descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. Navegantes españoles bajo el mando de Cristóbal Colón divisaron por primera vez tierras americanas. Medio siglo más tarde, casi todo el hemisferio americano, en parte ocupado por extraordinarias civilizaciones, se hallaban bajo el dominio español y portugués. La gran mayoría de las poblaciones asentadas en Centroamérica pasaron a formar parte del imperio colonial español. Para la población indígena, representó una catástrofe en tanto eliminó de golpe sus formas de organización política, sustituyendo sus religiones ancestrales y causando un fuerte descenso de la población. Cuando estamos hablando tanto en el descubrimiento como en la conquista, fueron fenómenos que hay que entender dentro de la perspectiva de la historia española. La conquista en América le permitió a España convertirse en mayor potencia europea para la población indígena. Presentó que fue la catástrofe, que fue dentro de ellos la población que sustituyeron sus religiones, ¿verdad? De igual forma, fue el invento del hombre, que fue parte del proceso de la apropiación del continente, que no tenía nombre porque nadie hasta entonces lo había percibido como una unidad susceptible de ser llamada de tal o cual manera, pero además el sentido utópico de nuevas posibilidades históricas para la especie humana. La Unión de América fue agudamente violenta. Se atribuye lo de fundar a los conquistadores que por qué iban a fundando ciudades dentro de aquel ajeno escenario. Eh, el hombre del nuevo año servía de escudo a la extraordinaria realidad natural social con que los descubridores se encontraron. Sin embargo, ese mundo de nuevo mundo en 1492 no era nuevo, ni joven, ni virgen. La fundación de América fue agudamente violenta y se construyó en las diferentes posibilidades históricas para un mejor conocimiento, y estos sustentaron a los pueblos que padecieron la violencia provocada por los invasores. Esa violencia involucró en rechazo a los conquistadores, pero el fruto de la resistencia no fue la derrota. Los pueblos que residieron conquistaron su lugar en la tierra. La rivalidad entre ambas coronas conllevó al reconocido genovés Cristóbal Colón a presentar un proyecto ante el rey portugués. En esta paradójica conquista, los pueblos que resistieron conquistaron su lugar en la tierra. Paradójicamente, la conquista por la tierra era la de ellos, y pagaron por paradojas de insumamente a su propia sangre, ¿verdad? Eh, Tanto las tropas comandadas por Fernando e Isabel en aquellos tiempos, las guerras que se conquistaron, los reinos españoles que habían participado, los territorios usualmente entre las ambas coronas llevó al reconocimiento genovés, ¿verdad? Que fue presentar los proyectos entre el portugués. El proyecto Colón afirmaba que navegando
al oeste se podía llegar a las tierras de, afirmaba que se podía llegar a las tierras de Zipango y Catay, actualmente Japón y China. Dicho proyecto no fue aceptado por el proyecto de Cristóbal Colón, fue aprobado por los Reyes Católicos. Colón emprendió cuarto viaje exploratorio que permitieron llegar a tierras hasta entonces desconocidas por los europeos. En este sentido, se habla del descubrimiento de América, ¿verdad? Colón, en este sentido, es el que habla del descubrimiento de América. La llegada de Colón a las Indias Occidentales en 1492 reveló a los europeos la existencia de un mundo nuevo distinto al que hasta entonces conocían los portugueses, por lo que Colón lo presentó a los reyes católicos de España, quienes mostraron interés ante la expectativa de establecer una nueva ruta marítima que beneficiaría al comercio español, España, al igual que otros países mediterráneos. Sufría graves pérdidas debido al cierre de ruta, se le daba de la sede antigua vías comerciales que enlazaba el Asia con Europa, cuya ruta de acceso se encontraba en poder de los turcos, pueblo musulmán que dominaba el Medio Oriente desde 1453. En conclusión, la conquista fue choque brutal entre dos mundos totalmente diferentes. La riqueza de recursos naturales y humanos fueron saqueados durante casi 3 siglos porque era un mercado muy grande, monopolizado por los españoles. Los territorios indígenas fueron incorporados por la monarquía española a través del descubrimiento y conquista de América. Elabore un resumen sobre la consecuencia de los procesos de descubrimiento, conquista y colonización en la vida de las mujeres y los hombres de Honduras. Está en el contenido del folleto la actividad que van a desarrollar, ahí está el contenido. De igual forma la clase se les puede ayudar también. Bien, jóvenes, ya para ir finalizando el contenido abordado en esta clase, recuerden, los queremos estudiando en casa. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.